La ciudad de Nueva York era un tapiz de diamantes encendidos bajo un cielo de tinta. Desde la cobertura del piso 75, las luces de la Quinta Avenida prometían una Navidad de ensueño, un bullicio de alegría y villancicos que no lograba traspasar las gruesas paredes de cristal. Adentro, el silencio era casi absoluto, solo roto por el silbido del viento que anunciaba la llegada de la tormenta. El apartamento de Julián Reyes era un mausoleo moderno, un santuario al minimalismo y la riqueza impersonal. Mármol frío, muebles de diseño que parecían nunca haber sido usados y obras de arte que costaban más que una vida entera. En medio de esa opulencia estéril, Julián, con su impecable traje de sastre, observaba la ciudad. Como un rey, contempla un reino que ya no le ofrece consuelo, solo la confirmación de su profunda y absoluta soledad en la víspera de la noche más familiar del año. Atrapadas por la furia repentina de la tormenta, Elena Morales y su pequeña hija Sofía se habían convertido en una anomalía en aquel orden perfecto. Habían sido contratadas para una limpieza de última hora, un trabajo rápido en la víspera de Navidad, pero el aguacero torrencial las había dejado varadas. Elena se movía con una eficiencia silenciosa, recogiendo sus productos de limpieza con la dignidad de quien sabe que su trabajo, aunque invisible para muchos, es honrado. Sofía, una niña de ojos enormes y curiosos, permanecía a su lado, una pequeña sombra que no se atrevía a tocar nada. Para Julián, que las observaba desde su sillón de cuero, no eran más que una complicación imprevista, dos extrañas que alteraban la calculada quietud de su refugio. Su presencia era un recordatorio no deseado de un mundo exterior que él se esforzaba por mantener a distancia. Mientras su madre terminaba de guardar sus cosas, Sofía se sintió atraída por la única concesión que Julián había hecho al espíritu navideño: un enorme árbol en la esquina del salón. Era un abeto noruego, tan perfecto que parecía artificial, adornado únicamente con cientos de luces blancas y diminutas, sin un solo adorno personal, sin historia. Con la audacia que solo poseen los niños, se acercó lentamente. De su bolsillo sacó un tesoro que había guardado todo el día, un pequeño ángel que había fabricado con el envoltorio plateado de una galleta. Era frágil, imperfecto y hecho con manos diminutas. De puntillas buscó una rama baja y con un cuidado infinito colgó su humilde creación. El pequeño ángel de papel brilló fugazmente entre las luces costosas, un corazón de plata latiendo en un cuerpo sin alma. Sofía se dio la vuelta y sus ojos se encontraron con los de Julián. No había miedo en su mirada, solo la pura y honesta satisfacción de haber completado una misión importante. Con una voz clara y suave que atravesó el silencio del lujoso apartamento, le dijo: «Ahora tiene corazón». Esas 3 palabras, tan simples y directas, no entraron por los oídos de Julián, sino que golpearon directamente una pared que él había tardado décadas en construir. No fue un estruendo, sino una fisura, una grieta fina por la que se coló una emoción que no sentía desde hacía años. No era pena ni compasión, era algo más profundo y desconcertante: la conmoción. Por un instante, el magnate de Wall Street, el hombre que lo controlaba todo, se quedó sin defensas ante el gesto de una niña que le había regalado algo que su dinero jamás podría comprar. El eco de esas 2 palabras, «ahora tiene corazón», resonó en el vacío del apartamento mucho después de que los labios de Sofía se cerraran. Julián se quedó inmóvil, prisionero de un sentimiento que no lograba identificar. No era lástima, no era ternura, era el impacto crudo de la verdad.
una verdad que había esquivado durante décadas. Vio en el ángel de papel de aluminio no un simple adorno, sino un espejo de su propia existencia, una estructura brillante, costosa y perfectamente vacía por dentro. La tormenta afuera arreciaba, golpeando los cristales como si quisiera entrar y barrer con el orden estéril que él había construido. En ese instante, la presencia de Elena y Sofía dejó de ser una molestia para convertirse en una extraña y desconcertante necesidad. El silencio que tanto apreciaba ahora le parecía un abismo insoportable, y su soledad una enfermedad terminal. Movido por un impulso que su lógica no podía procesar, Julián carraspeó, rompiendo el hechizo. Su voz, acostumbrada a dar órdenes en salas de juntas, sonó extrañamente insegura. «La tormenta no va a parar, no pueden irse así», dijo, más como una afirmación para sí mismo que como una oferta. Elena, que había terminado de guardar sus cosas, se giró con una expresión de cautelosa sorpresa. Julián evitó su mirada, fijándola en un punto indefinido de la ciudad iluminada. «Mi chef dejó la cena preparada. Hay comida de sobra. Quédense. Cenen». No era una invitación cálida, sino una orden torpe, un intento desesperado de un hombre que no sabía cómo pedir compañía, cómo admitir que el pensamiento de volver a estar solo en esa noche lo aterraba más que cualquier caída de la bolsa. La cena fue un evento surrealista. Se sentaron en una mesa de caoba para 12 personas, una isla de madera pulida en medio de un océano de mármol. El chef había dejado un festín digno de la realeza: pato a la naranja, espárragos trufados y un puré de papas tan sedoso que parecía irreal. Pero el verdadero espectáculo no estaba en los platos. Era el sonido de la risa de Sofía al intentar cortar su comida con un cuchillo demasiado grande. Un sonido que rebotaba en las paredes desnudas y llenaba el espacio con una vida que nunca antes había tenido. Elena comía con una gratitud silenciosa, su mirada alternando entre la preocupación por la audacia de su hija y un profundo alivio. Julián apenas probó bocado. Observaba la interacción entre madre e hija, la forma en que se comunicaban sin palabras, con una simple mirada o un toque en la mano. Sintió una punzada de envidia tan aguda y dolorosa que casi le cortó la respiración. Al terminar, mientras Elena insistía en ayudar a recoger los platos, una idea descabellada y totalmente ilógica se apoderó de la mente de Julián. El miedo a que se fueran, a que esa luz se apagara y el silencio regresara, era abrumador. Se acercó a Elena en la cocina, un espacio de acero inoxidable que parecía un laboratorio. «Quédese», soltó sin preámbulos. «No solo por esta noche. Hay un área de servicio en este apartamento, más grande que muchos apartamentos de la ciudad. Le ofrezco el puesto de ama de llaves permanente, con vivienda y un sueldo que duplicará lo que gana ahora». No lo dijo con amabilidad, sino con la urgencia de un hombre de negocios cerrando un trato del que dependía su vida, tratando de comprar lo único que su dinero no podía fabricar: la calidez de una familia. Elena lo miró, sus ojos tratando de descifrar el enigma de aquel hombre. La oferta era un salvavidas, una oportunidad que podría cambiar su vida y la de Sofía para siempre. Sin embargo, su instinto, afilado por años de dificultades y promesas rotas, le advertía que tuviera cuidado. Había aprendido que los hombres ricos no regalaban nada. Cada gesto venía con una factura invisible. Vio la desesperación en los ojos de Julián, una soledad tan profunda que casi podía tocarla. Pero también vio a su hija, Sofía, dormitando en el sofá del salón, segura y abrigada, con la barriga llena. Por ella, por darle la estabilidad que nunca había tenido, estaba dispuesta a correr el riesgo. «Aceptamos», dijo en voz baja, su decisión sellando un pacto que ninguno de los dos comprendía del todo. Los días siguientes se convirtieron en una extraña rutina.
Elena se movía por el apartamento con su eficiencia silenciosa, transformando sutilmente el mausoleo en un hogar. Apareció un jarrón con flores frescas en la mesa de centro. El aroma del café recién hecho reemplazó el aire estancado por las mañanas. Julián la observaba desde la distancia, luchando contra una guerra interna. Cada gesto amable de Elena, cada sonrisa de Sofía, era a la vez un bálsamo y un veneno. Una parte de él anhelaba creer en esa bondad, pero otra, la parte herida y cínica, le susurraba que todo era una actuación. Recordaba a Mónica, su exesposa, cuya dulzura había sido el preludio de la más fría de las traiciones, una lección que le había costado la mitad de su fortuna y la totalidad de su confianza. El recuerdo de Mónica era una sombra persistente. La veía en cada rincón del apartamento. Recordaba su risa artificial y sus manos siempre extendidas, pidiendo más. La noche que lo dejó, sus palabras fueron como fragmentos de vidrio en su memoria. Nunca entendiste, Julián. El dinero es lo único real que tienes. Es lo único que la gente amará de ti. Ella se había ido con un hombre más joven, dejando tras de sí un vacío que él llenó con trabajo, desconfianza y paredes de cristal. Ahora, al ver la genuina alegría de Sofía jugando con un simple lápiz y un papel, o la forma en que Elena le ofrecía una taza de té sin que él la pidiera, el fantasma de Mónica le gritaba que no fuera ingenuo, que la historia estaba destinada a repetirse de la forma más cruel posible. Como si fuera invocada por sus propios demonios, Mónica reapareció. Una llamada telefónica, su voz melosa y afilada como siempre. «Julián, querido, me enteré de que tienes compañía. Una empleada y su hija viviendo contigo. Qué caritativo de tu parte». Había un veneno sutil en cada sílaba. «Solo ten cuidado, por favor. Personas como ella son expertas en hacerse las víctimas para conseguir lo que quieren. Saben exactamente qué botones presionar. Tú ya caíste en esa trampa antes. ¿Recuerdas?». Cada palabra era una gota de ácido en la vieja herida de Julián, diseñada para reabrirla y hacerla sangrar. Colgó el teléfono sintiendo un frío familiar, la duda plantándose en su mente como una mala hierba. A partir de ese día, la sospecha comenzó a teñir cada una de sus interacciones. Empezó a notar cosas que antes ignoraba, o más bien, a inventar significados ocultos donde no lo sabía. Si Elena le preguntaba por su día, ¿era interés genuino o estaba tratando de obtener información sobre sus negocios? Si Sofía lo abrazaba espontáneamente, ¿era un gesto de cariño infantil o una táctica aprendida de su madre para ablandarlo? Se convirtió en un detective en su propia casa, buscando pruebas de una traición que solo existía en su cabeza. La atmósfera del apartamento volvió a enrarecerse, cargada con la tensión de su paranoia. La calidez que había empezado a sentir se disipaba, reemplazada por el hielo de su antiguo miedo. Un día encontró un folleto de una escuela privada sobre la mesita de noche de Elena. Su corazón se heló. Para él, la evidencia era irrefutable. Ella ya estaba planeando cómo gastar su dinero, cómo escalar socialmente a su costa. Esa noche, durante la cena, su comentario fue cortante. «Veo que ya estás haciendo planes ambiciosos», dijo, señalando el folleto que había puesto sobre la mesa. Elena lo miró, confundida al principio, y luego con una profunda tristeza al comprender la acusación implícita. «Alguien lo dejó en el buzón. A veces lo miro y sueño despierta, Julián. Es todo». Su respuesta, desprovista de ira y llena de una dignidad herida, lo desarmó momentáneamente. Pero la semilla de Mónica ya había echado raíces profundas. Es tan frágil la confianza, tan fácil de destruir con el veneno del pasado. Si crees que todos merecen una segunda oportunidad para confiar, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir contando historias sobre la fragilidad del corazón humano.
Sin embargo, la vida tenía una forma de romper sus defensas cuando menos lo esperaba. Una tarde, Sofía se enfermó. Tenía fiebre alta y deliraba, llamando a su mamá con una voz débil. Elena no se apartó de su lado, su rostro una máscara de preocupación y amor incondicional. Julián se encontró a sí mismo observándolas desde el umbral de la puerta, incapaz de apartar la vista. Vio a Elena colocar paños fríos en la frente de la niña, susurrarle canciones de cuna y sostener su pequeña mano. No había nada calculado en ese amor, nada transaccional. Era una fuerza de la naturaleza, pura y abrumadora. Por primera vez no vio a una empleada, sino a una madre dispuesta a todo por su hija, y en ese momento sintió una profunda y vergonzosa punzada por sus propias sospechas. Ese destello de claridad, sin embargo, fue fugaz. Al día siguiente, mientras buscaba unos documentos en su estudio, un cajón mal cerrado llamó su atención. Dentro vio un sobre con el nombre de un banco. La curiosidad, alimentada por días de paranoia, fue más fuerte que él. Lo abrió y encontró un extracto de cuenta a nombre de Elena Morales. El saldo era de $4.500. Para él, una suma insignificante, pero para ella, una pequeña fortuna. La voz de Mónica resonó en su cabeza con la fuerza de una sentencia. «Te lo advertí». No se detuvo a pensar de dónde podría venir ese dinero. En su mente, cegada por el trauma, solo había una explicación posible. Ella le estaba robando poco a poco, de forma inteligente, justo como él siempre había temido. La batalla dentro de él había terminado, y sus demonios habían ganado. La confrontación no fue una explosión, sino la caída de una guillotina. Julián esperó a que Elena terminara de secar el último plato, con el extracto bancario en la mano como si fuera un arma. Su voz, cuando finalmente habló, era gélida, despojada de cualquier emoción que no fuera un desprecio amargo y triunfante. «He sido muy ingenuo, ¿verdad?», comenzó, dejando caer el papel sobre la encimera de mármol. $4.500, un buen comienzo. Supongo que el folleto de la escuela privada era el siguiente paso en el plan. No le dio tiempo a responder. Se acercó, su sombra cubriéndola. «Mónica tenía razón sobre ti, sobre la gente como tú. Saben exactamente cómo interpretar el papel de la víctima para conseguir lo que quieren. Fui un idiota al creer que eras diferente, que tu amabilidad no tenía un precio. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para herir y confirmar sus peores miedos». Elena no gritó, no lloró, no se defendió. Simplemente se quedó quieta, mirando el papel y luego a los ojos de él. En su mirada no había culpa ni ira, sino una decepción tan profunda y vasta que pareció absorber todo el aire de la habitación. Era el dolor de alguien que había ofrecido una confianza frágil y la había visto ser pisoteada no por un malentendido, sino por una elección deliberada. Comprendió en ese instante que él nunca la había visto a ella ni a Sofía. Solo había visto el reflejo de su propia herida, el fantasma de una traición pasada. Sin decir una palabra, se secó las manos en su delantal, se lo quitó lentamente y lo dobló con una precisión metódica. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la habitación de Sofía, quien, acurrucada en su cama, lo había escuchado todo con el corazón encogido. En menos de 10 minutos estaban listas. Sus pocas pertenencias cabían en una sola mochila que Elena llevaba al hombro. Sofía, con los ojos hinchados y rojos, se aferraba a la mano de su madre, sin atreverse a mirar a Julián. Se movieron por el vasto salón como dos fantasmas a punto de desvanecerse. Elena se detuvo un momento en la mesa de centro, donde aún reposaba el pequeño ángel de papel de aluminio. Con una delicadeza infinita, lo tomó y lo colocó sobre un pequeño trozo de papel que sacó de su bolsillo. Era un billete, doblado con esmero. Dejó el ángel
y la nota sobre la superficie de cristal pulido y, sin una última mirada, guió a su hija hacia la puerta. El sonido del cerrojo al cerrarse fue definitivo, un punto final que resonó en el silencio sepulcral del apartamento. El silencio que tanto había anhelado regresó, pero ahora era sofocante, acusador. Julián se quedó inmóvil, esperando sentir el alivio del peligro evitado, pero solo sintió un vacío helado que se expandía en su pecho. Se acercó a la mesa y desdobló el papel. No era una confesión ni una súplica. Era una nota escrita con una caligrafía clara y firme. Gracias por la oportunidad. Creí que usted veía quiénes éramos, no lo que no teníamos. Quédese con el ángel. Su árbol lo necesita más que nosotras. Las palabras, tan simples y dignas, lo golpearon con la fuerza de una revelación devastadora. No se había librado de una estafadora, había expulsado la única luz, el único corazón que había entrado en su vida en décadas. El miedo no lo había protegido, lo había sentenciado a la prisión que él mismo había construido. A veces, el mayor riesgo no es confiar, sino dejar que el pasado nos robe la posibilidad de un futuro. Si alguna vez has sentido el peso de una decisión equivocada, suscríbete, porque juntos podemos encontrar la redención en estas historias. Un pánico que no sentía desde que su empresa estuvo al borde de la quiebra se apoderó de él. Corrió hacia la puerta, sin molestarse en ponerse un abrigo sobre su camisa de seda. Atravesó el vestíbulo, ignorando la mirada confundida del portero, y salió a la noche neoyorquina. La lluvia caía con fuerza, una cortina helada que empapó su ropa en segundos y mezcló las luces de la ciudad en un borrón impresionista. Corrió por la acera, buscando desesperadamente entre la multitud anónima, y entonces las vio. En una parada de autobús al otro lado de la calle, acurrucadas bajo el pequeño refugio de plexiglás. Elena estaba de pie, tratando de proteger a Sofía del viento con su propio cuerpo, mientras la niña escondía su rostro en el abrigo de su madre. La imagen de su fragilidad, una consecuencia directa de su crueldad, lo destrozó. Cruzó la calle sin mirar y se detuvo frente a ellas, empapado, sin aliento y completamente quebrado. Elena no se movió, simplemente lo observó con una quietud que era más poderosa que cualquier grito. Julián, con el agua de la lluvia corriendo por su rostro como lágrimas que no se atrevía a derramar, finalmente encontró su voz, rota y desnuda. «Perdónenme», susurró, y la palabra pareció costarle un esfuerzo físico inmenso. «No tengo excusa. Miré a través de ti y solo vi mis propios fantasmas, mi propio fracaso. No vi tu bondad, solo mi miedo». Se arrodilló lentamente frente a Sofía, sin importarle el charco de agua que se formaba a sus pies, y la miró a los ojos. «Tu ángel tenía razón. Mi vida no tenía corazón. Ustedes se lo dieron y yo lo arranqué». Se puso de pie y miró a Elena. «No les pido que vuelvan a mi apartamento. Les pido que me dejen construirles un hogar, un lugar propio, a su nombre. No como un jefe, sino como alguien que pide una segunda oportunidad para ser parte de una familia». La semana siguiente no volvieron a la opulenta cobertura, sino a un luminoso apartamento de 3 habitaciones en un barrio tranquilo de Queens. Julián no les entregó las llaves como un benefactor. Las acompañó al cierre, donde Elena firmó los papeles que la convertían en propietaria. Era su forma de decir que la confianza no se exige, se construye sobre cimientos de seguridad y respeto. Las reglas de su nueva relación no estaban escritas, se tejían cada día. Julián ya no era el patrón que observaba desde la distancia, sino el hombre que llegaba por las tardes con la compra, que ayudaba a Sofía con sus deberes de matemáticas y que escuchaba atentamente a Elena hablar de su día mientras preparaban la cena juntos.
La enorme mesa de caoba fue reemplazada por una pequeña mesa de roble, donde la risa de Sofía era el centro de mesa permanente y la calidez reemplazaba al lujo. Con el tiempo, la transformación de Julián se hizo evidente en los pequeños detalles que componen una vida. Dejó de usar trajes en casa, cambiándolos por suéteres cómodos que Sofía a menudo manchaba con pintura. Aprendió a hacer el mejor chocolate caliente de la ciudad, un secreto que solo compartía con ella. Su penthouse con vistas a Central Park se convirtió simplemente en su oficina, un lugar al que iba a trabajar, pero su hogar, el lugar donde su alma descansaba y se sentía viva, era aquel modesto apartamento en Queens. Descubrió la alegría de asistir a una obra de teatro escolar, el orgullo de colgar un dibujo imperfecto en la nevera y la paz de simplemente sentarse en el sofá a ver una película con las dos personas que le habían enseñado que el valor de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que es capaz de dar sin pedir nada a cambio. 2 navidades después, el apartamento de Queens brillaba con cientos de luces y docenas de ángeles de papel de todos los tamaños y colores que adornaban un árbol frondoso y lleno de vida. Julián, Elena y una Sofía un poco más alta reían mientras colocaban la última guirnalda. Esa noche, él les dio su regalo: los documentos de constitución de la Fundación El Ángel, una organización financiada por él para proporcionar vivienda segura y apoyo a madres solteras en Nueva York. Ustedes me enseñaron que un hogar es el principio de todo, les dijo con la voz embargada por la emoción. Sobre la chimenea, una fotografía enmarcada mostraba a los 3 sonriendo en un parque, la imagen inconfundible de una familia. Su historia demostró que un corazón roto puede ser sanado y que la verdadera fortuna es encontrar a alguien que vea quién eres, no lo que tienes. Si crees en el poder transformador del amor y en las segundas oportunidades que nos da la vida, suscríbete para que podamos seguir compartiendo relatos que nos recuerdan la belleza del alma humana.